En el primer lugar tenemos la Ilíada de Homero. La importancia de este libro deriva de un conjunto de hechos y características. Es un punto de referencia de la cultura occidental. Es una obra de tradición oral, lo que quiere decir que va de generación en generación y que deja conocimientos a todos. En estilo, este libro junto a la Odisea, también de Homero, cumplen con todo lo necesario para hacer grandes libros, perfectamente escritos, buena estructura, buena narración, mezcla de tiempos, uso de analepsis y prolepsis. Grandes personajes de la historia han leído y estudiado este libro. Además, ha sido de gran inspiración para la creación de otras obras importantes y para muchos grandes autores a lo largo de toda la historia de la literatura. Podría decirse que fue un parteaguas para el comienzo de la literatura en sí. Otro punto importante de este poema de Homero es no solo lo exterior, sino la historia que cuenta. Los mitos, los ritos, los dioses, que son personajes muy importantes de la historia, nos presentan a la cultura griega, cultura donde nació todo. Homero, el autor, era un símbolo de nacionalidad en aquel entonces y en la actualidad. Para los helenos, sociedad de aquella época, la Ilíada y la Odisea representaban una Biblia, y se dice que los mitos que se presentan ahí pueden considerarse de carácter religioso. Los dioses para los griegos servían como una explicación a los fenómenos naturales que sucedían y que no podían explicar. Esta obra es el ejemplo de una sociedad con una organización clara y un pensamiento específico. 100 años de la sociedad de Gabriel García Márquez, obra publicada en 1976. Es la obra más reconocida del autor y que se transformó en un icono de la literatura de esta época y del boom latinoamericano. Fenómeno literario que logró que las obras de autores latinoamericanos traspasaran fronteras y comenzaran a tener reconocimiento en toda Europa y Estados Unidos. Es una obra intemporal, su temática hace que no dependa de los límites temporales y que se adapte a cada época. Es destacable su estructura, el lenguaje y el manejo de los tiempos. Esta obra ayudó a posicionarnos a nivel mundial, a nivel intelectual y tuvo un éxito comercial impresionante hasta la fecha. La literatura latinoamericana por fin quedó definida y se plasmó su esencia. Quedamos deslindados de cualquier influencia que haya podido tener otra cultura en nuestra literatura para ser dueños del realismo mágico gracias a Márquez. Fausto por Johann Wolfgang es una obra literaria alemana conocida a nivel mundial gracias a la forma correcta de escribir la obra, dando ejemplo a las personas de cómo escribir una obra literaria de forma correcta. Esta historia habla sobre cómo el hombre busca el placer y la satisfacción, y lo más importante es cómo tiene un dilema moral debido a que no sabe qué decisiones tomar. Este autor es especialista en sentimientos y en la moralidad de los humanos. La Divina Comedia de Dante Alighieri es la obra más importante de este autor, es la obra maestra y clásica de la literatura universal. Dante era un ser humano con una inteligencia muy grande, era una persona rígida y tenía ideologías inflexibles. Él pensaba en las cosas del catolicismo y no había forma de que podía cambiar esas ideas. A pesar de esto, él marca el origen de las ideas modernas dentro de la literatura y gracias a Dante el famoso viaje que hace a Virgilio, que es un personaje principal de la historia, que se supone que se va al infierno y al purgatorio, concibió la idea de que estos lugares ya antes de este libro no tenían idea de cómo podían ser el infierno, o tal vez este libro tenía la idea de cómo puede ser el infierno. En el quinto lugar se encuentra Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Lo que convierte en una obra maestra a esta historia es el alto contenido filosófico que contiene y la extenuante profundización de la moral humana y de cómo el ser se relaciona con otros. Cuando el personaje principal comete el asesinato, inicia en el lector toda una travesía hacia la psicología humana
y logra que comience a preguntarse muchos interrogantes acerca de la vida misma. La historia no está sujeta a lo que espera el lector. Sus personajes parecen tener vida propia y no queda otra más que ser un espectador de esta joya de la literatura.